Buenas tardes. Les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Hoy se hablará de famosos con acromegalia y gigantismo. La acromegalia y el gigantismo son enfermedades que producen un crecimiento irregular y deforme de los huesos, ocasionando estaturas por encima de lo común. Son producidas por un problema en la hipófisis, la glándula pituitaria, encargada de controlar, producir y secretar hormonas, entre ellas la del crecimiento. Estas dos afecciones se diferencian en que la acromegalia comienza entre los 30 y 50 años, siendo sus síntomas más corrientes y usuales estatura exagerada, sudoración excesiva, dolores de cabeza y mandibulares y deformaciones faciales, siendo también factor de riesgo para la hipertensión arterial, el hipertiroidismo y la diabetes. Por lo cual, a los enfermos se les interviene quirúrgica y farmacológicamente para tratar de frenar la excesiva hormona del crecimiento. Y sin embargo, el gigantismo se ocasiona ya en niños. Estos trastornos son poco comunes. Solo 3 personas por cada millón sufren alguna de estas afecciones. Hoy hablaremos de famosos que las padecen. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Maurice Thiers sufría de acromegalia, la cual le acarreó importantes problemas de salud, falleciendo por una enfermedad cardiovascular a los 51 años. Fue un gran luchador al que llamaban el ángel francés y actuó en películas como El hombre del río Hells y Fury and the Woman. Dicen que fue la inspiración de los que diseñaron Shrek, ya que su cabeza medía 1,81 m de ancho y 17,9 de largo. Robert Wadlow llegó a medir 2,72 m, consiguiendo el récord Guinness a la persona más alta de la historia y conocido como el gigante de Illinois. Llegó a pesar 222 kilos y tenía que utilizar aparatos ortopédicos por su endeble y delicada estabilidad. Falleció por una inflamación en su pierna en 1940 y hay una estatua suya de tamaño real en la avenida College d'Alten, Reino Unido, su ciudad natal. André Gusimov nació en Francia y padecía de gigantismo. De hecho, fue un luchador de 2,24 m de altura y 226 kilos, campeón mundial de peso pesado. Intervino en varias películas, siendo la más notoria la de La princesa prometida en 1987, en el papel de Frese. Falleció por insuficiencia cardíaca a los 46 años. Korol Stryka, afectado con acromegalia, con 2,13 m de altura, es un gran actor conocido por papeles extravagantes y singulares, como en La familia Addams, interpretando a Largo, el mayordomo, y al gigante de la serie de televisión Twin Peaks. Jorge Muresan padece de acromegalia, recibió cirugía para tratarla, ya que padecía de problemas de movilidad y dolores constantes. Este rumano mide 2,31 m y gracias a su habilidad es un gran jugador de baloncesto, que jugó en la NBA durante 7 años en 1993 y protagonizó una película con Billy Crystal en 1998, My Jane. Paul Donald White sufre de gigantismo, ya que su enfermedad se manifestó de niño. Con 12 años ya medía casi 1,90 m, pesaba 100 kilos y tenía el pecho cubierto de pelo. En la actualidad mide 2,13 m, ya que le hicieron una cirugía para parar la secreción de la hormona del crecimiento, por lo que detuvo el progreso de su anomalía. Su carrera ha sido como luchador, conocido como Big Show. Y Tanya Angus. Esta chica padecía de acromegalia. Llegó a medir 2,13 m y a pesar 181 kilos. Tuvo muchos problemas de salud relacionados con su enfermedad, y su familia buscó tratamientos para que mejorara,
incluso inyecciones en la columna vertebral, falleciendo a los 34 años en el 2013. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Maurice Thiers nació en los Montes Urales en el Imperio ruso, el 23 de octubre de 1903. Sus padres, ingeniero ferroviario él y maestra ella, eran franceses. Su padre falleció cuando él era pequeño de un infarto agudo de miocardio. De pequeño su madre lo apodó el Ángel, ya que tenía un rostro cándido e ingenuo, rasgos finos, cabello rubio y todavía una apariencia normal. A causa del estallido de la Revolución, que se estancó y paralizó la economía zarista, por lo que hubo continuas derrotas en la Gran Guerra y deserciones masivas, Maurice y su madre abandonaron Rusia y se fueron a Francia, a una ciudad al este de París, Reims, en el departamento de Marne, en la región de Gran Este. Con 20 años, Maurice Thiers empezó a notar hinchazón en las manos, los pies y la cabeza, por lo que el médico le diagnosticó acromegalia, generalmente causada por un tumor benigno en la glándula pituitaria, lo que daba lugar a un excesivo y desproporcionado crecimiento y abultamiento de los huesos del cuerpo. Aunque presintió que nunca conseguiría renombre y notoriedad a causa de su apariencia física, se licenció en Derecho en la Universidad de Toulouse, en Francia. Abandonó sus sueños de dedicarse a la actuación y sirvió en el servicio de submarinos de la Armada Francesa como ingeniero durante 5 años. En el año 1937, con 24 años, conoció al luchador profesional Cal Palladino en Singapur, quien lo convenció para ingresar en el negocio de la lucha libre, pues le vio un enorme potencial, por lo que se fueron a París para entrenar y Maurice luchó en Inglaterra y Francia hasta que la Segunda Guerra Mundial hizo que se fueran a Estados Unidos en 1939. Maurice Thiers se convirtió en un gran luchador, imparable y vencedor durante 19 meses seguidos, con el nombre de French Angel. Fue el campeón mundial de peso pesado entre 1940 y el 42, y reapareció con el título en Boston, la capital y ciudad más poblada del estado de Massachusetts. Contaba con un movimiento particular, que siempre hacía al final, llamado Berghack, el abrazo del oso. Le salieron varios imitadores gracias a su éxito: Ángel sueco, quien también tenía acromegalia, Ángel ruso, Ángel canadiense, Ángel polaco, Ángel checo, Ángel irlandés, Ángel dorado, Ángel negro y Lady Angel. Él llegó a competir con el registrado Ángel sueco, Thor Johnson. En 1945, con 42 años, su salud empezó a debilitarse, por lo que ya no era imparable, y el 14 de febrero de 1953, con 50 años, en su último combate de lucha libre en Singapur, acordó perder ante Bert Asirati, un luchador profesional inglés, varias veces campeón británico de peso pesado. Maurice Thiers era una persona muy culta que hablaba varios idiomas. Falleció de una enfermedad cardiovascular el 4 de septiembre de 1954, con 51 años, después de enterarse 12 horas antes del fallecimiento de su entrenador, Cal Palladino, que falleció a causa de su cáncer de pulmón. Lo enterraron en el Cementerio Nacional de Lituania, en Justice, Illinois, en el condado de Cook, al sur de Chicago. Existen una serie de bustos de yeso conmemorándolo por su carrera como luchador. Uno de ellos está en el Museo Internacional de Ciencias Quirúrgicas de Chicago, y otro lo tiene en su colección personal el luchador americano, ejecutivo de lucha libre profesional, organizador de combates y productor, Bruce Prichard. Se dice que Maurice Thiers fue la inspiración para el personaje de Shrek, el ogro verde de la serie de películas animadas, aunque no se ha llegado a confirmar. Robert Pershing Wadlow nació el 22 de febrero de 1918, en Alton,
una ciudad en el condado de Madison, en el estado estadounidense de Illinois. Era hijo de Harold Wadlow y Addie Johnson, siendo el mayor de 5 hermanos. Nació con un peso de 3,8 kilos y una estatura común, pero pronto empezó a crecer de una forma desmesurada. A los 6 meses pesaba 14 kilos, el doble que un bebé a esa edad. Al año ya pesaba 20 kilos y 6 meses después 30 kilos. A los 2 años ya medía 1 metro y a los 5 años 1,69 m. En primaria tenía que utilizar ropa de adolescente y se le tuvo que preparar un pupitre especial. A los 8 años ya medía 1,83 m y a los 13 años 2,13 m. A los 9 años ya podía levantar a su padre de 1,82 m y a los 14 era el chico más alto del mundo, midiendo 2,24 m y creciendo cada año 10 centímetros, y no dejando de hacerlo hasta su fallecimiento. Su pie a esa edad calzaba el 60. Su alimentación era muy distinta. Consumía 5 veces más calorías que un chico de su edad, por lo que en el desayuno podía tomar varias rebanadas de pan, 8 huevos, varios zumos de naranja y 5 tazas de café. La ropa la tenía que comprar especial. Sus padres tuvieron que adaptar los espacios para su comodidad, por lo que tenía una cama de 3 metros de largo y el coche lo tuvieron que adecuar quitando el asiento del copiloto y sentando a Robert detrás, con las piernas estiradas hacia adelante, de modo que en el coche de 6 pasajes solo llevaba 3. El sueño de sus padres era construirle una casa para él solo, en la que se pudiera sentir cómodo y confortable, con un techo de 3,4 metros de altura y puertas de 3 metros, pero nunca se hizo realidad. Todo se quedó dibujado en los planos. Robert padecía de gigantismo, pero como apenas había expertos, no tuvo un tratamiento adecuado para suavizar su crecimiento desorbitado. Empezó a tener problemas por su tamaño, perdiendo sensibilidad en las extremidades, por lo que necesitaba férulas para poder caminar, aunque nunca usó muletas ni sillas de ruedas. En junio de 1940 ya medía 2,72 m y pesaba 199 kilos. En esos momentos ya era famoso en Estados Unidos, habiéndose hecho conocido hacía 4 años, en 1936, en una gira con el circo en el que trabajaba, Ringling, el más grande y famoso de todos los circos estadounidenses. Participaba en el circo con hombres enanos, totalmente opuestos a él en tamaño, y eran la gran atracción en las giras. Viajaba y realizaba apariciones públicas, pero en ropa de calle. El calzado se lo daban gratuitamente las zapaterías que él promocionaba, haciéndoles propaganda, en empresas como Shoe Company, de la cual era su imagen, por lo que recibía el calzado gratis. Por sus trabajos llegó a conocer hasta 800 ciudades, y cuando caminaba por la calle le solían seguir para indagar sobre su vida diaria, sobre qué cantidad de comida tomaba cada día o si por las noches pasaba frío en la cama. Se dice que fue miembro de una logia masónica y que llegó a ser maestro. Era un apasionado de la fotografía y el derecho, por lo que se graduó en 1936 en la escuela Alten High y después se matriculó en Derecho en la Universidad de Shurleff. Mientras participaba en un festival, en el desfile se lesionó un tobillo con una mala pisada y uno de sus aparatos ortopédicos hizo un gran roce en su pierna, que Robert no notó, por su falta de sensibilidad en esa parte del cuerpo, lo que le ocasionó una ampolla produciéndole una infección, que le llevó a una septicemia. Lo tuvieron que hospitalizar para tratarlo con transfusiones de sangre y cirugía de emergencia, pero no lograron que mejorara y falleció mientras dormía el 15 de julio de 1940, con 22 años. Su ataúd medía 3,13 metros de largo y para llevarlo a hombros se necesitaron 18 hombres, ya que pesaba media tonelada. Su funeral fue el 19 de julio y asistieron más de 30.000 personas, cerrando hasta los comercios en su honor.
Lo enterraron en una cripta de cemento sólido en el cementerio de Ucquet. Se cree por la familia y su temor de que su cuerpo no fuese profanado o robado tras su fallecimiento. A Robert Wadlow se le conocía afectuosa y cordialmente como el gigante amable, por su forma educada y gentil de relacionarse con los demás. Ya lo era de niño, muy educado e inteligente. En 1986 se le levantó una estatua en su honor de tamaño real en su ciudad, enfrente del Museo Alten de Arte e Historia, en la avenida universitaria de Alten. Una de sus frases favoritas fue: «Mantente alto y sé la mejor persona que puedas ser». André Guény-Goussimoff nació en Coulommiers, una población francesa en la región de Isla de Francia, departamento de Sena-y-Marne. Aunque también se mencionan otras localidades como sitio de nacimiento: Grenoble, una ciudad del sureste de Francia, en la región Auvergnat-Godanou-Alpes y conocida como la capital de los Alpes franceses, y Molian, una población de Francia, en la región de Picardía, en el departamento de Oise. No se sabe bien en cuál de las tres ciudades nació, pero lo más posible es que fuera en la primera, debido a su biografía. Sus padres eran de ascendencia búlgara y polaca, Boris y Marian Goussimoff. Lo apodaron Didi y fue el tercero de 5 hermanos. Padeció de gigantismo, ya que mostró los síntomas muy pronto. A los 12 años medía 1,91 m de altura y pesaba 94 kilos. En el año 1953, Samuel Beckett, un dramaturgo irlandés conocido de su padre, compró unas tierras en una aldea al noroeste de París, con ayuda de Boris, el padre de André, y cuando se enteró de que el chico, por su tamaño, no cabía en el bus escolar, por lo que tenía problemas para ir a la escuela, lo empezó a llevar en su camioneta. 16 años después, cuando Samuel recibió el Premio Nobel de Literatura, en 1969, y le preguntaron a André por sus viajes con Samuel Beckett, contestó que solo hablaban de cricket. André dejó el colegio después de 8º curso, a pesar de ser buen estudiante, sobre todo con las matemáticas, ya que pensó que para ser campesino no necesitaba estudiar más, por lo que estuvo años trabajando en la granja de su padre junto a uno de sus hermanos, y hacía el trabajo de 3 hombres. Después trabajó en un taller que fabricaba motores para máquinas agrícolas, y también fue aprendiz de carpintería. Siempre fue un chico atlético al que le gustaban los deportes. Se dedicó al fútbol y después al rugby, y para entrenar por el deporte que realizaba iba al gimnasio, y allí conoció a varios luchadores que le enseñaron movimientos de lucha. En una ocasión, uno de ellos se lesionó, por lo que invitaron a André para luchar en el ring con ellos. Aunque al principio dudó, después le encantó, y al poco tiempo, como ninguno de los oficios que había realizado le gustaron, a los 20 años se fue a París para convertirse en luchador profesional, diciéndole a su padre que quería ganar dinero y ser alguien. Allí entrenaba por las noches y trabajaba de día en la mudanza. Más tarde empezó a luchar por París y cercanías, con el nombre Fillon Ferrer. Y en 1966, el luchador y promotor Franck Valois lo conoció y se convirtió en su asesor de negocios, y André Goussimoff luchó en varios sitios: Reino Unido, Australia, África, Nueva Zelanda y Alemania, haciéndose famoso poco a poco. Debutó en 1970 en Japón con 24 años, llamándose Monster Goussimoff, convirtiéndose pronto en campeón. Allí los médicos le dijeron por vez primera que padecía de gigantismo. André se mudó a la mayor ciudad de la provincia de Quebec, Montreal, en Canadá. Tuvo un gran éxito,
pero los promotores no encontraban luchadores suficientes y capaces para él, y la novedad de su tamaño dejó de ser interesante, por lo que las ventas bajaron. André consiguió dinero, éxito y popularidad, pero también muchos problemas provenientes de su gigantismo. Lesiones de todo tipo, dolores de espalda, roturas de huesos y articulaciones, y todo ello se camuflaba diciendo que eran expulsiones temporales de la competición o descalificaciones. En 1971, con 25 años, fue derrotado en Bagdad por un luchador profesional iraquí, Ednan Al-Kaisi. André fue un favorito de la lucha libre profesional en los años 70 y principios de los 80. A los 40 años, su salud ya estaba peligrosamente dañada. Consumía mucho alcohol, incluso hay leyendas de su capacidad de ingestión. Se cuenta que en una ocasión se bebió más de 44 litros en el bar de un hotel, una noche en Pensilvania, algo así como 127 latas de cerveza. Se desmayó en el vestíbulo al ir hacia su habitación y allí se quedó toda la noche, ya que nadie lo pudo levantar del suelo. En 1987, con 41 años, participó en una batalla campal con el luchador profesional Hulk Gene Bolea, conocido en el ring como Hulk Hogan, al que eliminó. Pero después, Hogan lo derrotó a él, ya que André accedió a perder el combate por razones de salud. Andrei Gusimov salió en muchas películas y series de televisión, como El Gran Héroe Americano y Conan el Destructor, y la más querida por todos, incluso por él mismo, La Princesa Prometida, en 1987, en la que interpretó al gigante Fresek. Le gustó tanto participar que en las cenas que hacía en su casa se la ponía a sus amigos y les preguntaba si les gustaba cómo actuaba. André hizo su última gira en México en la primavera de 1992 y su combate final fue en diciembre de ese mismo año, con 46 años. Andrei Gusimov falleció por una insuficiencia cardíaca. Su corazón se paró con 46 años, mientras dormía en la habitación de un hotel en París, el 28 de enero de 1993, donde se encontraba para ir al funeral de su padre, ya que siempre que iba a ver a su familia se alojaba en ese hotel, para jugar a las cartas en el bar con sus amigos de la adolescencia, y bajaba a su pueblo cada día. Una vida fácil y austera que le encantaba. Fue incinerado y sus cenizas las llevaron a su hogar para esparcirlas en su rancho de Carolina del Norte, como él deseaba. Sus últimos días de vida fueron felices en su tierra. Quienes le conocían decían de él que era una gran persona, generoso y de buen corazón, pero que toda su vida tuvo que aguantar y llevar siempre ser el monstruo, el diferente y el raro, y aunque eso se lo dio todo, también fue su perdición. Karol Stryka nació el 30 de julio de 1948, en La Haya, una ciudad de los Países Bajos, en Holanda meridional. Con solo 4 años, se fue a vivir junto a su familia a Curazao, una isla en el Caribe. Viviendo allí, compuso varios valses, a los 15 años, y un año después regresó a su país natal, donde acabó la secundaria y se graduó en la Escuela de Cine en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, en dirección de programas, para después pasar un año en una entidad cinematográfica estadounidense, independiente y sin fines de lucro, educándose como cineasta en el Instituto Estadounidense del Cine, en Los Ángeles. Colaboró en una serie de proyectos de un escritor y director, y en 1978 lo descubrieron como actor en una esquina de Hollywood. Una mujer dejó su coche en medio de la calle gritando que lo necesitaban para una película. También ayudó en el avance de sistemas de realidad virtual,
entornos de escenas y objetos imitados de apariencia real. Intervino en varias películas de cine y series de televisión, y al ser tan insólitamente alto, lo suelen llamar para papeles en los que su altura ocupa un papel importante. En la actualidad, vive en Pasadena, una ciudad de Estados Unidos del condado de Los Ángeles, en el estado de California. Jorge Muresan nació el día de San Valentín, el 14 de febrero de 1971, en una comuna de Rumanía en el distrito de Cluj, en la región de Transilvania. En el seno de una familia pobre, y aunque sus padres son de estatura normal, él es de un gran tamaño a causa de su acromegalia, un desorden de la glándula pituitaria. Una tarde del año 1985, Jorge Muresan, con 14 años, midiendo ya 2,7 m, fue al dentista de su pueblo por un simple dolor de muelas. Su dentista, que también era árbitro de baloncesto, impresionado con su altura, empezó a comunicarse con varios equipos de la región, hablándoles del chico y su gran altura, para que tuviera la oportunidad de probar con el deporte del baloncesto. Y un año después, se fue de su casa para irse a vivir y poder jugar al baloncesto al equipo de la Universidad de Cluj, la mayor universidad de Rumanía. Su primer contrato fue en un club de baloncesto francés, en Pau, la capital del Biarne, en el suroeste de Francia, el Pau-Orthez. La Liga Privada de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, NBA, se interesó por él y lo eligió un equipo profesional de baloncesto de Washington, los Washington Bullets, en el puesto número 30 de segunda ronda. Invirtió su primer sueldo en una casa con agua corriente y electricidad para sus padres, ya que él mismo describió su entorno familiar como desamparado, por cómo pasó su infancia, ya que era normal el racionamiento de la alimentación y los productos básicos en sus últimos años. Jugó en la NBA durante 7 años, siendo la primera persona de su país en hacerlo, pero aunque era muy prometedor, también estaba muy limitado por sus lesiones. Fue el jugador más alto en la historia de la NBA. Fascinado con la ciudad de Washington, visitó varios lugares, entre ellos el Zoo Nacional, donde le ocurrió una insólita situación con un oso panda, en la que el animal se asustó al verlo aparecer al otro lado del cristal, y atemorizado, corrió a esconderse a su cueva. Pensando que podía haber sido una casualidad, volvió más tarde y ocurrió lo mismo, por lo que Jorge comentó a sus fans sobre la reacción. Tú estás acostumbrado a trabajar cada día. Yo estoy acostumbrado a ser tan alto. Cuando se retiró de la NBA, volvió a jugar durante 2 años en un club profesional francés de baloncesto, en Pau, el Pau-Orthez. Después dejó para siempre el baloncesto y volvió con su familia a Nueva Jersey, un estado de los Estados Unidos. Participó en una película en 1998 como actor principal con Billy Crystal, My Giant, y apareció en un vídeo musical del rapero Eminem en la canción My Name Is. Jorge está casado con Liliana Lazar, una profesora rumana de nutrición de la mejor universidad comunitaria de Maryland, y tienen 2 hijos, George y Victor. En la actualidad viven en la periferia de Washington, alejados del centro de la ciudad. Trabaja en el Departamento de Publicidad y Relaciones Públicas de los Wizards, un equipo profesional de baloncesto de los Estados Unidos, cargo que compagina con el de vicepresidente de la Federación Rumana de Baloncesto. Paul Donald White nació el 8 de febrero de 1972 en Aiken, en el estado estadounidense de Carolina del Sur. En el año 2005, Paul Donald tuvo que alquilar un autobús y contratar a un chofer, por los problemas que tenía debido a su tamaño para conducir coches y viajar en avión.
en la escuela secundaria en Weimen Rey Academia, en Beitborg Lisbolg, un pueblo en los condados de Lexington y Salura, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Jugó al baloncesto como pívot, que en la NBA suelen medir 2,8 metros, por lo que su función era la de saltar en ambas canastas para agarrar la pelota tras un rebote e intimidar en defensa, ya que su función principal era utilizar su tamaño para defender y anotar desde una posición cercana a la canasta. Y también jugó para el equipo de fútbol en la línea ofensiva, pero debido a los desacuerdos y riñas con el entrenador, lo dejó después de su primer año. En 1991 se unió al equipo deportivo de la Universidad Estatal de Wichita. Antes de ingresar en esa universidad, fue a la escuela comunitaria en Tankawa, Oklahoma, destacando como jugador de baloncesto y convirtiéndose en el jugador más valioso. Se dedicó a varios trabajos, entre ellos contestar llamadas telefónicas en una empresa de karaoke, entre otras tareas. Se casó el 14 de febrero de 1997 con Melissa Ampiavis y tuvieron una hija llamada Sierra, separándose 3 años después. A finales de 1998, arrestaron a Paul Donald por exponerse a un empleado de un hotel en Memphis, pero más tarde negó el incidente y lo dejaron en libertad por falta de pruebas. En marzo de 1999, lo acusaron de romperle la mandíbula a Robert Sawyer en una discusión en un hotel de Nueva York, donde lo culpó de amenazarlo, insultarlo y empujarlo. En esa ocasión, el juez también lo consideró no culpable. Paul Donald White empezó en el mundo de la lucha libre profesional, un deporte en forma de performance que combina el combate cuerpo a cuerpo con artes escénicas, cuando conoció en un evento de baloncesto en 1994 a Terry Jim Bollea, un luchador profesional conocido en el ring como Hulk Hogan. Entrenó durante 7 meses, firmando después con una empresa de lucha libre profesional, presentándose como The Giant. Tuvo 23 campeonatos y fue 7 veces campeón del mundo. Se casó con su segunda esposa, Bess Catramados, el 11 de febrero de 2002, con la que tuvo 2 hijos. Intervino en 8 películas desde 1996 al 2015 y en 3 series de televisión desde 2019 al 2020, incluso en papeles protagonistas. Es un gran amante de los animales y ha promovido varias organizaciones de bienestar animal. Es un músico consumado y toca la guitarra, y a pesar de su imponente tamaño, tiene un gran sentido del humor, interviniendo incluso en papeles cómicos en programas y películas. Tanya Angus fue una chica normal de 1,52 m en su adolescencia, pero a los 22 años le pronosticaron acromegalia, que le provocó un aumento deforme y desmesurado de sus extremidades, ya que tenía un tumor benigno en la glándula pituitaria, por lo que producía exageradamente hormona del crecimiento. Creció su cuerpo, su corazón, sus pulmones y sus articulaciones. Tanya creció tanto que casi no podía caminar. Necesitaba atención constante de su familia y de sus amigos. Muchas personas la criticaban porque pensaban que utilizaba la silla de ruedas por su falta de rigor y obediencia para bajar de peso, pero la chica solo comía una vez al día y los medicamentos además le hinchaban la cara. Tanya, solo en la piscina, donde pudiera flotar, podía estar sin sufrir de sus grandes dolores. En el 2009 habló de su enfermedad. Yo no podía entender por qué seguía creciendo si no estaba comiendo más. Lo extraño era que mis pies parecían crecer. Mi cara también parecía hincharse y estaba cambiando. Me gasté una fortuna en maquillaje. Mi figura también empezó a cambiar y a ser más varonil, y mi voz se hizo más profunda. Su desorden le afectó en todas las facetas de su vida.
Necesitaba zapatos de confección especial. No podía ponerse las camisas más grandes porque no le quedaban del cuello, y hasta le tenían que hacer anillos de una talla especial. Su caso fue uno de los peores. Le hizo crecer hasta los 2,13 metros y pesar unos 180 kilos. Se sometió a dolorosas inyecciones en la columna vertebral para duplicarse la dosis de su medicación, un inhibidor del crecimiento. La operaron en varias ocasiones y la sometieron a radiación, pero nada dio resultado. Su cuerpo no reaccionó a los procedimientos y le provocaron un derrame cerebral, que le quitó buena parte de su oído. Otra de las operaciones de 13 horas de duración casi acaba con ella. Tania salió en varios medios de comunicación, convirtiéndose en defensora de las personas con su enfermedad, defendiendo y apoyando para que se les permitiera asistencia en 60 países. Tanya Angus falleció el 15 de enero de 2013, con 34 años, a causa de un problema cardiovascular, un accidente isquémico transitorio. Según el fundador de la comunidad de acromegalia de Estados Unidos, dijo de ella: no importa lo cansada o enferma que estuviera, siempre se podía contar con Tania para recibir una sonrisa y un abrazo que te garantizaba levantar el ánimo. Nunca dejó su optimismo de lado ni dejó de luchar. Ella decía: sin esperanza no se tiene nada, solo espero poder dejar de crecer algún día. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.